vamos a hacer en esta noche una comparación entre el justo y el pecador. A muchas personas no les gusta ser comparadas, ¿verdad que sí? Pero Dios no está limitado por los gustos o caprichos de ningún ser humano, sino que habla en su palabra de una forma bien clara. Y en su palabra nos entrega una comparación bien pronunciada entre aquel que tiene su vida escondida en Cristo y aquella persona que ama las tinieblas y persevera en habitar en ellas. Bendito sea el Señor. Al hacer un análisis rápido, el comienzo de este salmo nos hace pensar en una pregunta. Al menos cuando yo leía este versículo 1, que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Versículo 1 y versículo 2 es el comienzo de este salmo. Me hace preguntarme por qué el Señor escogería el Salmo 1 para que diera apertura al libro de los Salmos. Yo me imagino que cuando iban a hacer este compilado del libro de los Salmos, ya todas estas canciones estaban compuestas, se cantaban. Y al hacer el compilado para hacer este libro, ¿por qué se escogería este salmo específicamente? Pequeñito, pero contundente. Cuando lo leemos está contundente. Y es una comparación entre el justo y el malo. Bendito sea el Señor. Claramente el Salmo 1 deja bien en claro la voluntad de Dios. Deja bien en claro lo que Dios quiere contigo. Deja bien en claro esta apertura y nos demuestra la importancia de buscar a Dios y las virtudes de aquel que le busca y vive conforme al corazón de Jehová. Bendito sea el Señor. Por eso es que dice que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Pero de repente, cuando leemos estos dos primeros versículos de apertura del Salmo que da apertura al libro de los Salmos, empieza una comparativa. Hay una comparación entre el justo y el pecador. Y esta comparación se hace distintiva, porque es importante que el pueblo de Dios sepa que usted, permítame decirle rápido, usted tiene que saber que usted se distingue de los que se pierden. Usted se distingue entre su familia, entre sus vecinos, entre sus compañeros de trabajo. A usted Dios lo distingue. Bendito sea el Señor. Y este salmo comienza, el libro de los salmos comienza con un salmo que comienza a hacer una distinción entre el pueblo de Dios y el pueblo que no es de Dios. Porque hay un pueblo de Dios y hay un pueblo que no es de Dios. Y este salmo dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Primeramente yo debería hacerme la pregunta: ¿quién es este que es un árbol plantado? Claramente es el justo. ¿Por qué? Porque dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, es alguien que está amando a Dios, es alguien que está tomando la ley de Jehová, la palabra de Dios, y es alguien que está viviendo la palabra de Dios.
Ahora, no puedo declararlo justo por sus acciones porque la salvación no es por obras. No es por obras. Nadie se puede gloriar, nadie es salvo porque yo creí en Dios, porque yo obedecí la palabra de Dios, porque yo vine a la iglesia. Nadie es salvo por esto. El término justo entonces viene sobre aquellas personas que son lavadas por la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque el Salmo 32 en el mismo libro dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bendito sea el Señor. O sea que el que es perdonado, el que ha sido perdonado su pecado, el que su pecado fue limpiado, Dios le llama bienaventurado. Igualito como comienza el Salmo 1. Bienaventurado el varón. Y luego el 32 dice, bienaventurado aquel. Aleluya. O sea que el que participa de la sangre de Cristo entra en lo que es la bienaventuranza. La vida feliz, la vida abundante que compró el Señor en la cruz del Calvario, porque en Isaías 53 lo deja bien en claro diciendo, mas Él, hablando de Cristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. O sea que somos justificados por la obra del Cordero Santo de Dios. Somos justificados por el sacrificio de Cristo, no por nuestras acciones. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, esta bienaventuranza del varón que no anduvo en consejo de malos es que halló la delicia en la ley de Jehová. Halló la delicia del verbo de Dios. Halló la delicia de Cristo. Y entonces ha determinado seguir, vivir, caminar conforme a como le agrada al Señor, siguiendo las pisadas del Maestro. ¡Aleluya! Es aquella persona que sabe que todos son pecadores, todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, pero sabe también que ha sido justificado, como dice la palabra en Romanos capítulo 3, versículo 23 al 24, gratuitamente. Justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando en el versículo 3 del Salmo 1 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Eso tiene un significado poderosísimo. Y por lo menos cuando yo leo el versículo 3, empiezan las preguntas a morderme. Ahí empiezan a surgirme esas preguntas. Bueno, ¿quién sembró ese árbol? Porque dice, será como árbol plantado. No dice como árbol que brotó. No, plantado. Una acción, un verbo de acción, una acción. Alguien plantó ese árbol. ¿Quién plantó ese árbol? Es la primera pregunta que yo me hice. En el Salmo 80, la palabra de Dios tiene respuesta para todo. Pregunta que tú te hagas, la misma Biblia la responde. En el Salmo 80, en el versículo 14 y el 15 también, dice la palabra, oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra, el renuevo que para ti afirmaste. Bendito sea Dios. Es Dios el que plantó. Pero bueno, esto es en referencia a Israel. Juan capítulo 15, versículo 1, Jesús dice, yo soy la vid verdadera
y mi Padre es el labrador. En el Nuevo Testamento, la iglesia formante y naciente, Jesucristo presenta a su Padre como el que está labrando la tierra. Una vez más, el que planta, bendito sea el Señor. Pero en el versículo 5 del capítulo 15, Jesús dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí permanece y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Bendito sea el Señor. O sea que el Padre siembra el árbol. Ese árbol, esa rama principal, enraizada, es Cristo, y nosotros las ramas que dan los frutos, tomando de la savia, tomando del poder del Espíritu Santo y fructificando. Bendito sea el Señor. Y será, dice Isaías capítulo 32, aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra seca, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. ¿Sabe qué significa esto? Volvemos al versículo 3 del Salmo 1. Será como árbol plantado. Árbol plantado, un árbol que fue puesto y que dice junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo. Junto a corrientes de aguas significa una emanación, una provisión para el crecimiento. Cuando hay una fuente de agua, ¿cómo crecen las plantas? Fuertes, vigorosas, verdes, no se secan. Yo quiero decirte en el nombre de Jesús que tú estás sembrado junto a las fuentes de agua, estás sembrado en Cristo. Cristo es la fuente del agua viva, porque Isaías 32, versículo 2 dice: Él es como arroyos de agua en tierra seca. ¿Cómo lo podemos traducir? Este mundo está seco. Mira este mundo atrás de sus dioses, atrás de sus ídolos. Mira este mundo atrás de los hombres. Mira este mundo atrás de la noticia. Mira este mundo atrás de todas las cosas y rechazando a Cristo. Sin embargo, la iglesia sigue prevaleciendo. Sin embargo, tú sigues prevaleciendo. Bendito sea el Señor, porque tú has sido sembrado junto a arroyos de agua. Y en el varón que tú has sido sembrado, ese varón es como arroyos de agua en tierra seca, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Bendito sea el Señor. Hay una gran enseñanza también en lo que es el árbol plantado. Cuando viene el viento, ¿qué le pasa al árbol plantado que tiene sus raíces bien fuertes? Permanece, y aunque el viento sople y tú ves que se joroba el árbol, pero no se cae. No se cae, la mata de coco no se cae porque tienen sus raíces profundas. Las raíces Dios las está haciendo brotar en ti porque Dios te ha colocado en buena tierra. Las raíces Dios las está haciendo crecer en ti porque Dios está proveyendo el agua divina para que bendiga tu vida. Aleluya. Pero luego sigue la comparativa y viene con el malo. Y luego el Salmo dice: no así el malo, que son, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. El término malo se refiere a aquella persona que ama y decide permanecer en las tinieblas. Juan capítulo 3, versículo 19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué las amaron más? Porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero la comparación aquí se establece. Versículo 4 del Salmo 1, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Y aquí viene otra vez este cuestionarme sobre estas declaraciones, y viene la duda y me pega otra mordida más. ¿Qué cosa es el tamo?
¿qué cosa es el tamo? Y empecé a investigar un poquito y la traducción directa de el tamo yo se la voy a dar ahora, pero en el propio diccionario dice que el tamo es la pelusa que se desprende del lino, del algodón, de la lana. El tamo está ahora mismo en su bolsillo. Usted se mete la mano en el bolsillo y esa lanita que usted saca, ese polvillo, ese es el tamo. El tamo es el polvo, la paja muy menuda de varias semillas trilladas como el trigo, el lino, etc. La pelucita esa que usted tiene debajo de su cama. ¿A cuándo se le cuela pelusa? En los cables de las extensiones se le enreda esa pelusa. Ese es el tamo. De hecho, mira, ahora mismo frente a ella, ese es el tamo. La hojarasca esa. Préstamela acá. Cógemela ahí. Ah, sí. Ahí está, míralo ahí. Eso me asustó cuando yo llegué. Ah, te asustó el tamo. Miren para acá, para que vean la traducción. El justo es como árbol, ¿qué cosa? Plantado. Y dice, mira la comparativa. Y el malo es como el tamo que arrebata el viento. Ese es el significado. Si yo soplo un árbol, ¿se cae? ¿Y el tamo? Cualquiera que sea su tipo, pelusa, paja, pelusilla, se sopla y ¿qué le pasa? Se mueve, es arrebatado. Pero la palabra tamo en el original es la palabra mots. Y esa palabra mots, que se traduce como tamo, se tiene que entender de esta manera: separado a golpes. O sea que cuando tenían el trigo y empezaban a zarandearlo, la semilla se quedaba en la zaranda y el tamo, la pajusa, se caía, el viento se la llevaba y la semilla permanecía. ¡Oh, qué bueno cuando la iglesia es trillada! ¡Qué bueno cuando la iglesia es zarandeada! Y no es fácil decir qué bueno es después de una buena zaranda, que uno clama al Señor: ¡ay, papá! Un tiempo de refrigerio. ¿Cuántos se han levantado? Señor, ¿cuánto han hecho? Pero, amado, Dios permite los tiempos de golpe, los tiempos de zaranda, porque el tamo es arrebatado con el viento. Pero esta palabra arrebatado con el viento tiene un significado tremendo y lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 25. Porque esta separación de la pajusa de la semilla tiene un significado profético. ¿Y cuál es el significado profético? Dice la palabra de Dios en Mateo 25 a partir del versículo 31 y ya me quedan 6 minutos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, dice Jesús esto: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros. Ahí está la zaranda, ahí está separándose el tamo de los árboles plantados. El que está en Cristo es un árbol plantado, pero el que es pajusa, el que es tamo, tiene un destino. Apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti?
Y respondiéndole el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, mis hermanos más pequeños, mis hermanos, los que están plantados por el Padre. Bendito sea el Señor. A mí me lo hicisteis. Entonces diga también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, malditos. El tamo que se lleva el viento, ese efecto de separados a golpes. La palabra mots, como declara Sofonías capítulo 2, versículo 2, antes que tenga efecto el decreto y el día pase como el tamo, ante que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová y el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Esa acción del tamo separado a golpes, eso es la autoridad de Dios diciendo: ustedes para acá. Y ahí van a estar personas: pero si yo fui cristiano, pero si yo te digo Señor, Señor. Y el Señor le va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad. Esa palabra de autoridad, esa palabra de poder, que no va a dejar un malvado, aunque se disfrace de seda, malvado se queda. Bendito sea el Señor. Va a ser llevado a la izquierda y el Señor le va a decir: apartado de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Y entonces ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Irán estos al castigo y los justos a la vida eterna. Una diferenciación palpable. Bendito sea el Señor. Y el Señor en Mateo capítulo 13 dice: Él les dijo: no arranquen la cizaña, no sea que al arrancar la cizaña también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente el uno con lo otro hasta la siega, hasta el tiempo de la siega, que le dirá a los segadores: recoged primero la cizaña, atadla en manojo y quemadla, para recoger el trigo en mi granero. El Señor hace comparativas poderosas. Bendito sea el Señor. Hace comparativas que nos deben de dejar estremecidos. Me queda un minuto. Cualquiera pues, Mateo capítulo 7, cualquiera pues, dice Jesús, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Bendito sea el Señor. ¿Qué tú prefieres? ¿Ser un árbol plantado o ser el tamo que arrebata el viento? Dios te bendiga mucho, es mi deseo. Nos ponemos de pie, tenemos unas palabras de oración.